Buenas tardes, mi nombre es María Carolina Turarén. Este video forma parte de la materia Seminario Avanzado de Investigación de Diseño en Gerencia 2 de la Universidad de Yacambú, cuyo profesor titular es el doctor Edgar Gómez. Y va a tratar, el tema central de este video es el rigor científico y ese debate que existe al hablar de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Podemos observar cómo la primera lámina alude precisamente a esas posiciones encontradas entre una y otra. Y es que son totalmente distintas, no solo desde la manera de cómo se aborda la realidad, de cómo se construyen los instrumentos, de cómo se recolecta la información y se analiza, sino también en ese asunto de cuáles son los elementos que deben caracterizar para que una investigación sea efectivamente una investigación científica. Sobre ese particular, Sandin Esteban menciona, me permito parafrasearlo, algunos de los elementos que deben estar presentes en una investigación. Y él menciona que una investigación debe ser plausible, congruente, eficaz, pero que un elemento que no debe faltar es precisamente el de validez. Una investigación no válida es una investigación falsa. Sobre ese criterio, pues, se han tejido diversos elementos para que nosotros podamos hablar de cuáles deben ser entonces los criterios que deben existir en investigación cualitativa, porque en la investigación cuantitativa han tenido criterios sobre los cuales se han sentado y han sido inmutables, que ha sido la validez y la confiabilidad. Entonces el debate ha estado en torno al elemento o las investigaciones cualitativas. La primera oleada de esas teorías que propugnaban era decir que a una investigación cuantitativa se le debían aplicar, a una investigación cualitativa, se le debían aplicar los mismos criterios que una investigación cualitativa. Valga aclarar, validez interna, validez externa, objetividad y fiabilidad. Evidentemente que se fueron alzando voces y mencionaban, no es posible que una investigación de corte positivista va a establecer cuáles son los criterios para una investigación que es abiertamente contraria a ella y que tiene postulados totalmente distintos. Y es así como esta lámina menciona varios autores, entre los cuales Buban y Lincoln, Miles y Huberman, los cuales propugnaron la creación de unos criterios paralelos para analizar los relativos al valor de verdad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Pero esos términos paralelos muy pronto fue reconocido por ellos mismos, incluso Buban y Lincoln dicen que están destinados al fracaso y que es necesario la creación de nuevos criterios, unos criterios propios nacidos desde el seno de la investigación cualitativa, debido a que los anteriores tenían o subyacían, iban a subyacer en asunciones netamente positivistas. Y entonces se toman en consideración, como lo menciona muy bien la lámina, no solamente el grado que produce teoría, la reflexividad, lo novedoso de toda esa información, entre otros. Pero vienen los nuevos criterios que hablamos en una era posmoderna. Y allí se dice, es bien importante la afirmación sostenida por Smith, porque Smith trata de señalar que cómo es posible que le coloquemos una camisa de fuerza a una investigación cualitativa y que dado un mundo de múltiples realidades construidas, ¿por qué tenemos que hablar de una determinada verdad? ¿Cómo determinar qué es verdad o qué no es verdad? Pues lo cierto de este asunto es que si bien recibió muchísima aceptación, no es menos cierto que también fue criticado y señalado que sostener a rajatabla sus afirmaciones iba a implicar un cierto relativismo que no podía estar presente al hablar de una investigación de tipo cualitativo. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Cuáles elementos debemos encontrar al hablar de rigor científico en una investigación cuantitativa? Lincoln en 1995 nos da luces y nos dice que realmente lo que debe caracterizar a un investigador cualitativo va a ser desde tres compromisos. Uno, un nuevo posicionamiento con los participantes, esas múltiples voces que habían permanecido calladas, excluidas, y que contrasentido, porque era esa comunidad donde se investigaba lo que tenía razón de ser. Entonces,
involucrarse y permitir que ellos tengan muchísimas voces, sean escuchados, pues debe ser un compromiso de ese investigador de tipo cualitativo. Luego, debe haber un posicionamiento, no solamente ideológico, político, epistemológico, pero eso también debe estar totalmente unido a que el investigador debe accionar, no debe quedarse solo en escribir e investigar, sino que promueva la acción. Y por último, ese otro compromiso del investigador cualitativo, ese investigador, es que él debe promover la justicia social. Entonces, en la posmodernidad nos vamos a dar cuenta que estamos hablando, otros autores son más osados y dicen, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es más importante? ¿Triangular los resultados, como muy bien lo señala en la lámina? ¿O estamos hablando de los cristales? Y los cristales nos van a permitir eso, las varias miradas, las varias verdades, los varios actores participando. Podemos ir cerrando y establecer como resumen de la investigación cualitativa. Entonces nosotros tenemos un periodo tradicional en el cual se pretendía cercenar o colocarle esa camisa de fuerza a una investigación cualitativa con los mismos elementos de rigor científico de una investigación cualitativa, pese a que eran totalmente diferentes. Luego, esa asunción, esa siguiente fase en la cual se aclaraba y se decía, bueno, debo elaborar criterios propios. Y luego, que es la fase modernista, ¿no? Debo elaborar esos criterios propios. Y luego la fase postmoderna que dice, no hay una sola verdad, debo reconocer que hay varias verdades, debo reconocer que lo que puede ser objetivamente para alguien en una comunidad es totalmente falso en otra comunidad. Entonces, la problemática de una investigación cualitativa no es si algo es realmente válido o no, sino que va más allá. Si algo es útil, importante y hay consenso de la verdad en esa comunidad. Entonces, definitivamente, para concluir, la investigación cualitativa pues tiene nuevos postulados producto de la posmodernidad, que es una investigación que permita que se alcen esas voces, incluso la discusión, bien interesante en uno de los materiales que se mencionaba, la discusión sobre si los beneficios económicos de un investigador deberían reflejarse en una comunidad que fue el objeto y el centro de su investigación, y también debería ser no solo económico, sino el reconocimiento intelectual a esa sabiduría popular, y debe ser una acción y mejora para construir una sociedad más libre y democrática. Muchísimas gracias, espero haber contribuido al debate sobre el rigor científico.